Buenos días, hermanos. El privilegio es mío también. Yo también me siento muy honrado. Me quedé sorprendido cuando recibí la invitación. Pero como todo privilegio en la vida, también lleva consigo una gran responsabilidad. El mayor privilegio que tenemos es decir, y lo decimos, ser hijos de Dios. Pero ser hijos de Dios, con todo el privilegio que es, trae consigo también una grandísima responsabilidad. Y vamos a hablar del tema de misiones, pero vamos a orar ahora. Vamos a pedir que el Espíritu de Dios sea el que hable. Nosotros somos instrumentos, nada más que eso. Pero es el Espíritu de Dios que tiene que hablar en nosotros, que tiene que tocar y que tiene que seguir haciendo esta obra tan preciosa que Él hace en nuestras vidas. Padre amado, estamos en tu presencia en esta mañana. Y queremos, Señor, pedirte tu bendición para este tiempo. Señor, queremos declarar que tú eres el Señor de este lugar y de nuestras vidas. Y queremos pedirte que toda y cualquier preocupación o interferencia en nuestra mente y corazón ahora, lo queremos dejar a un lado, porque queremos oírte a ti. Por eso, Señor, queremos también pedirte que tú nos purifique, tanto la mente como nuestros ojos, como nuestra boca y nuestros oídos, para que juntos podamos entender lo que tú tienes o lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Es lo que te pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Misiones es una cuestión de amar. Y quisiera fundamentar mi pensamiento en esta mañana en un texto bastante conocido de todos nosotros, pero que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, de los versículos 5 a 23 voy a leer, aunque después solamente vamos a señalar algunas cosas que me llaman la atención en este texto. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te enseñará otro, y te llevará a donde no quieras.
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces extendió entre los hermanos el dicho de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es un texto muy conocido y para mí muy precioso. Cuando hablamos de misiones, la primera pregunta que debemos hacer es la misma que hizo el Señor a Pedro. Porque hablar de misiones es hablar de amor. Hace algunas semanas yo leía y también escuchaba una historia de una definición de amor que me llamó muchísimo la atención y quisiera compartir con los hermanos. Dicha por un rabino. Amor es una palabra que en nuestra cultura prácticamente ha perdido su significado. Cierta vez, un rabino pasó y se encontró con un joven que estaba saboreando un rico pescado. Entonces, le preguntó así al joven, joven, ¿por qué estás comiendo este pez? Y el joven contestó, porque yo amo pescado. Ah, tú amas el pez y por eso lo pescaste, sacándolo del agua, lo mataste y lo cocinaste. No me digas que amas este pescado, tú te amas a ti mismo y porque este pescado te sabe bien, lo sacaste del agua, lo mataste y lo herviste. Mucho de lo que nosotros llamamos amor es como el amor de este joven al pescado, o sea, amor a pez, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, una pareja de jóvenes que se enamoran. ¿Y qué significa esto? Esto significa que él vio en esta mujer a alguien que él cree que le podría satisfacer todas sus necesidades físicas y emocionales. Y ella de igual manera sintió lo mismo, que este hombre podría satisfacerla. Y llamamos esto de amor. Pero a la verdad, ambos los dos están mirando para sus propias necesidades. No es amor hacia el prójimo, no es amor hacia el otro. La otra persona se convierte en un vehículo para mi satisfacción. Mucho de lo que llamamos amor es así, amor a pescado. En el amor externo, en el amor al prójimo, no se trata de lo que voy a recibir, sino de lo que voy a dar. Un especialista dice lo siguiente: las personas cometen un grave error al pensar que uno le da a aquellos a quienes ama. Pero la respuesta correcta, verdadera es: tú amas a aquellos a quienes le das. Su argumento es que si yo te doy algo, yo estoy invirtiendo de mí mismo en ti. Y ya que el amor propio es natural y en principio todos se aman a sí mismos, ahora que parte de mí se convierte en ti, entonces hay una parte de mí en ti que yo amo. Así es el amor verdadero. Es un amor que da y no que recibe. Palabras de Jesús ahora en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No sé en qué pie estamos ahí, pero hay una foto. Yo vengo de una familia de inmigrantes, portugueses mezclados con italianos, que fueron a Brasil en momentos muy difíciles de nuestra historia. Y mi bisabuelo fue parar en un lugar inhóspito
en mi país, en el sur de Brasil, en el estado de Paraná, un lugar que hasta hoy el acceso es difícil, pero en aquel entonces solo podías acceder por barco o entonces saliendo de la capital del estado y caminando una semana por medio de la selva. Allí él se quedó, mi bisabuelo comenzó a trabajar, pero su vida fue marcada por el odio y el rancor de las dificultades encontradas como desbravador en un lugar inhóspito, floresta atlántica, donde nadie pensaba que allí se podía establecer la vida de nadie occidental. Pero fue allí que ellos conocieron al Evangelio. El Evangelio que transformó completamente la historia de mi familia, y del odio pasó y nació una nueva historia de amor, de profundo amor hacia Dios. De allí salió mi madre. Hemos mencionado a ella aquí, pero quisiera mencionar algo que aprendí de mi madre que fue fundamental para mi vida. Cuando ella era una jovencita, es la más pequeña de la foto, no sé si estáis viendo ahí, pero es la más pequeñita de la familia. Cuando ella era jovencita, los misioneros ingleses y letos inmigrantes que llegaron a Brasil, llegaron a aquel lugar y venían a predicar el Evangelio. Era difícil, una semana en medio de la selva, enfrentando todo tipo de problemas, dificultades y peligros para llegar allí. Y mi abuela decidió que el trabajo de mi madre, no sé si por ser la pequeña, sería quitar las botas de aquellos misioneros que llegaban y con agua caliente y un poquito de sal, lavar los pies de aquellos misioneros. Lavó muchos pies. Pero ¿sabes lo que Dios tocó en su corazón? Ella dijo, solo alguien que ama puede venir a este fin de mundo y hablarnos del amor de Dios. Y si ellos aman de esta manera, yo estoy segura que Dios existe. Y allí, lavando los pies, ella dijo, Señor, yo quiero servirte en tu misión, en tu obra, donde quiera que me envíes. Bueno, me envió a muchos lugares, pero entre ellos me vine a parar yo aquí. Si ellos han tenido, fueron sus palabras, tanto amor para traer luz a la luz del Evangelio a nosotros, yo también quiero ser una misionera. El texto de Juan que hemos leído, en el principio, quisiera destacar algunas enseñanzas con respecto a las misiones, que para mi vida han sido verdaderamente fundamentales. Primero, hacer misiones es un acto de amor que tiene origen en el mismo Dios. El Señor había llamado a sus discípulos, al Señor Jesús, ¿verdad?, para que aprendieran de Él y que pudieran dar continuidad a la misión que le había llevado a venir a este mundo. Todos conocemos el momento histórico del llamado del Señor a Pedro en su primera experiencia de la pesca milagrosa. Texto que vemos ahí arriba. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No sé si fue realmente el primer encuentro, pero en registro fue el primer momento cuando vemos a Pedro reconociendo que es pecador, que no es digno del Señor Jesús, ni siquiera de que Él esté en su barca. La respuesta de amor de nuestro Señor es algo precioso,
Porque el amor de Dios no solamente le otorgó a Pedro la salvación, sino que en ese momento y en aquel barco el Señor le hace un llamado para que pueda estar en el ejército, si yo pudiera así decirlo, de pescadores, no de pez ni de pescado, pero sí de seres humanos que necesitan del amor y de la salvación del Señor. Así que él recibe del amor de Dios el perdón y también la preciosa misión de salvar nuestras vidas. El amor de Dios se manifestó en Cristo cuando, sabiendo que Pedro le iba a negar, él intercede por Pedro. Y allí en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32 también está ahí. Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía o supo de antemano que Pedro le iba a negar. Ese Pedro impulsivo, pero revelador de una de las verdades más centrales de la vida: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No obstante, el Señor manifiesta a Pedro el verdadero amor que viene de Dios. Algo muy diferente de lo que a veces y de lo que solemos estar acostumbrados recibir en medio de la humanidad. Dicho de pasaje, incluso a veces en medio del pueblo, del propio pueblo de Dios. ¿Qué digo? Cuando alguien no nos gusta o cuando alguien ha fallado, lo más fácil es tirar a la basura. Pero el Señor sabía que él le iba a negar y no se inmutó por esto. Esta realidad le llevó a hacer algo que como creyentes debiéramos creer mucho más: a interceder para que él saliera de aquella prueba victorioso, porque lo amaba. El amor de Dios se manifiesta en Cristo en un momento donde Pedro, decepcionado, y ahora el texto que hemos leído al principio, defraudado consigo mismo, parece que tira la toalla, dejando el propósito de Dios para su vida y decidiendo volver a ser pescador de peces. El Señor Jesús vuelve entonces a llamarle. El amor de Dios se manifiesta, hermanos, en que Dios es Dios de las segundas oportunidades, en que Dios puede renovar y rehacer siempre y cuando nuestras vidas están dispuestas a que Él pueda obrar en ella. La misión es un privilegio concedido por Dios en su amor para que podamos ser lo que Él ha sido en esta tierra: luz del mundo y sal de la tierra. Porque Él nos ama, Él nos concede la gracia de participar en su misión. Y solo puedo entender esto así, por amor, porque nunca he visto seres más contradictorios que nosotros. Pero por amor nos dio el privilegio de ser colaboradores en Él. Segundo aspecto: hacer misiones es una respuesta de amor de los que dicen o de los que aman a Dios. La pregunta clave del texto o de este encuentro de Jesús con sus discípulos es: Pedro, ¿tú me amas más que estos? 3 veces Pedro le había negado. 3 veces el Señor le pregunta. Pienso yo, que el Señor quería que Pedro meditara verdaderamente si él amaba de verdad a Dios. Pienso que el Señor quería que Pedro supiera que Dios no se equivoca cuando nos llama. La excusa de que yo no puedo, yo no valgo,
Eso no es válido delante de Dios. Te ha llamado, me ha llamado, y Él es el capacitador. No hay excusas. Moisés lo intentó, pero no le fue bien. Pienso que el Señor quería que Pedro fuera plenamente consciente que seguir a Cristo era una decisión de amarle y consecuentemente obedecerle. La fuerza del verdadero amor es la que nos impulsa a ir a todas las naciones predicando el Evangelio. No podemos callar. Todavía hay miles, millones de vidas cercanas a nosotros o lejanas, pero que no han escuchado del amor de Dios en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15, también tenemos ahí, podéis leer, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese texto tiene tela, hermanos. Podríamos hablar horas de él aquí. ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Para quién estamos viviendo como iglesia? El verdadero discípulo de Cristo vive para Dios y no para sí. El grave error de muchas iglesias hoy es que mucho del cristianismo que predica o que viven es solo dirigido hacia nosotros y hacia nuestras necesidades. Lo de la luz que se queda debajo del almud. ¿Os suena esto? Bien. El amor a Dios no solo nos lleva a emocionarnos con el sufrimiento de la humanidad, sino que nos lleva a hacer algo para cambiarlo. Este algo solo es posible si hacemos lo que Cristo espera de nosotros, lo que Él demanda de nosotros, lo que Él está esperando a través de nuestras vidas. Cuando yo estaba en La Coruña, fui pastor muchos años en La Coruña, o varios años, muchos años es mucho para decirlo, pero varios años. Cuando estábamos saliendo para Senegal, una familia de la iglesia nos invitó para cenar como despedida. Y ahí estaba mi mujer, mis hijos y yo. Y entre los invitados de la cena estaba una de las hermanas de la señora de la casa que no era creyente. Bueno, fue muy bonito y ellos estaban muy contentos y estábamos hablando de lo que iba a ser, de cómo iba a ser en África. Yo sabía muy poco en aquel momento del país, de la cultura y todas estas cosas. Y cuando estábamos cerca ya para terminar la cena, aquella chica, yo no sé si ella estaba incomodada, pero yo sé que Dios la usó. Ella se levantó muy enfadada y me dio de dedo así. Yo me quedé sorprendido en aquel momento, no me lo esperaba. Y ella viene y dice así, pero ¿quién te da el derecho de ir y además quién te da el derecho de llevar a tus niños a ese lugar tan terrible y tan lejos de nuestra España querida? Y aquello fue como una cosa así en mi corazón. Y yo le dije, mira, yo estoy yendo primero porque Dios ya me llamó. Segundo, porque Dios llamó a mi esposa, si no, yo no iba. Tercero, y quizás lo más importante, porque yo amo a Dios. Y nos fuimos. Tercer aspecto y último, el amor lleva intrínsecamente dentro de sí sacrificio. Si alguien no está dispuesto a renunciar, no puede ni debe amar. Porque no hay amor en esta vida que no vaya a exigir de ti sacrificio. Todo el que ama está dispuesto a darlo todo por el sujeto de su amor. Amar no son palabras, sino hechos.
Con todo esto, dice el texto, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En ese texto hay mucho sufrimiento. En este texto hay mucha renuncia. Dios permitiendo que su Hijo unigénito estuviera muriendo por ti, por mí, por nosotros. Pero Él no interrumpió este gesto de amor a sabiendas que donde hay amor verdadero hay frutos abundantes y preciosos. Nadie estaría aquí hoy si no fuera porque Jesús se dio por entero por nosotros. El Señor dice entonces a Pedro, allá en el texto que hemos leído: Pedro, si me amas, cuida de los míos, cuida de la iglesia. No sé por qué, quizás porque sea más cómodo. Muchos miembros creen que el único que tiene que cuidar de la iglesia es el pastor. Si tú no cuidas de la iglesia, si tú no cuidas de los tuyos, ¿quién te cuidará a ti? Si tú no amas, ¿cómo esperar que otros te amen? En su forma sabia y tierna de nuestro Señor Jesucristo de decir las cosas, Él dice a Pedro que ser pescadores de hombre significa buscar con dedicación y cuidar de aquellos que harán parte de la iglesia de Dios. El Señor incluso revela a Pedro que aún en su muerte Él le glorificaría al Señor. Hace poco perdimos un gran misionero, años en nuestro país, ¿verdad? Sabéis de quién digo, pero que le glorificó hasta el final. ¿Estás dispuesto a glorificar al Señor aún con su muerte? Es la única forma de entender que para Dios sea precioso la muerte de sus justos y de sus santos. Aunque no tenemos pruebas como ha sido esto, la tradición dice que Pedro murió crucificado de cabeza para abajo. Unos añaden que no se sentía realmente digno de morir como el Señor Jesucristo. No sé lo que hay de cierto en ello, pero lo que sí es cierto es que no fue la muerte que él quería, y la muerte que él tuvo glorificó al Dios que él seguía. Si alguien quiere servir al Señor, debe estar consciente que en sus ejércitos solo hay una víctima. Esta es del Señor Jesucristo, no hay más. Todos nosotros fuimos añadidos por gracia, no por ningún mérito, ni por nuestra cara bonita o por la cantidad de títulos que puedo tener. Fue gracia. Y esta gracia es la que nos lleva a estar delante de su presencia. Debes saber entonces que es necesario luchar y que como nuestro Señor no estamos libres de ser tocados. ¿Os acordáis de la lista en la epístola a los Hebreos cuando nos habla de los héroes de la fe? Tantas cosas pasaron a aquellos que sirvieron al Señor. ¿Acaso por vivir en este siglo, ser madrileño, español o lo que sea, nos da algún mérito mayor? No. Vamos a ver un pequeño vídeo, si es posible. El Evangelio
Senegal, ¿no? Es un país que tiene 0,02% de creyentes evangélicos. 18 años pasaron o tuvimos que pasar entre varias etapas, no solo yo, otros misioneros, para que pudiéramos ver nacer la primera iglesia en el barrio, cerca de la capital, uno de los barrios de la periferia muy grande, más de 1 millón de habitantes en la época. Ver crecer la primera iglesia en medio de estos millones de musulmanes, pues no había ni siquiera 50 cristianos evangélicos. No fue fácil, fue duro, pero el Señor es fiel. Allí aprendimos muchas cosas con el Señor, entre ellas que solo Él nos mantiene en momentos cuando estamos en la batalla, y solo sus palabras son las que nos mantienen firme. Cuando Él, a través del apóstol Pablo, dice que en Cristo todos sus hijos somos más que vencedores. Allí no me olvido también, pastor, del día que llegué aquí, no me olvido de los rostros, hermano Andrés, el pastor, mi hermana. Perdimos 3 compañeras, mi esposa y más 2 misioneras, en un desierto. Me acuerdo que yo nunca pensé que eso podía ocurrir, pero yo, que soy muy en tierra, tuve que morderme en aquel desierto para saber si lo que yo estaba viviendo era verdad. Tuve que hacerme daño para ver si eso era un sueño, un pesadelo o verdad. Pero el Señor levanta, y el grano de trigo tiene que caer para que haya fruto. Si quieres hacer misiones, como vas a ir de vacaciones o como vas de turismo, eso no tiene ningún sentido para Dios. Yo no fui el único. La pareja que me sustituyó pasó lo mismo en el primer viaje misionero. La presidenta, primera mujer senegalesa, que vale oro, porque las mujeres musulmanas y senegalesas no tienen la libertad de pensar si necesitan de Dios. Son sus maridos que van a decidir si ella fue una buena mujer, y buena según él, entonces será admitida en el paraíso. La primera mujer que se convirtió en el primer viaje misionero dirigido por ella, y la misionera que nos sustituyó tuvieron un accidente, murieron también. Y no es caso, o no es fruto del acaso. Es porque cuando tú haces misiones, aunque sea en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, donde quiera que sea, en medio de tu familia, tú estás en el frente de batalla. Y el enemigo, aunque será derrotado, todavía está actuante. Y está llevando y arrastrando millones de vidas para su lado. Y cuando alguien se levanta, él también se levanta para luchar contra. Pero 18 años se pasaron, y hace 4 o 5 años atrás, allí estaba yo, viendo una iglesia, viendo un pastor nacional, junto con otros hermanos y amigos del equipo del ejército de Dios, que allí comenzamos aquella obra, sabiendo que muchos de ellos ya se habían ido, estando en el campo de batalla, pero viendo que vale la pena dar, entregar y amar, como el Señor un día hizo a través de otros en nuestra propia vida. Termino, hermanos, diciendo algunas cositas. Conclusión: hacer misiones es una decisión personal de alguien que ama verdaderamente a Cristo y al Padre. Pedro estaba con Jesús y ve a Juan y le dice a Juan: ¿y qué de este? El Señor dijo: ¿qué tiene que ver contigo? Si yo quiero, él va a quedar hasta que yo venga. Pero lo que yo quiero que tú sepas, sígueme.
sígueme tú. Tengo que decir, hermanos, que es una decisión personal y uno no puede esconderse en el medio del pueblo, ni de la iglesia, ni de las dificultades, ni del tiempo, ni de lo que yo tengo que hacer. Nadie tiene una excusa. Y la respuesta que el Señor espera de cada uno de nosotros es la misma que Él esperaba de Pedro. Sígueme de verdad si me amas. No le dio la importancia a esta preocupación que tenía Pedro por Juan, que es muy válida y también es fruto de amor. Él quería que Pedro fuera consciente si quería realmente seguirle o no. Si amas a Dios, estás naturalmente comprometido con su misión. Puede que Él te llame a ir al frente, puede que Él te llame a sostener económicamente a los que están en el frente, o puede también que Él te llame a luchar por medio de la intercesión juntamente con los que están en el campo. La cosa más difícil en mi vida ni siquiera fue la muerte de mi esposa en aquel momento. Pero cuando yo subía en uno de los hospitales, estábamos a más de 4 horas de la ciudad en un desierto en frontera con Mauritania. Había algunas cosas preciosas que yo había recibido allí, hermanos. Primero, después de 30 años de ministerio, muchos de los primeros misioneros que allí estaban en aquella región ya no estaban, ya habían ido con Dios o estaban jubilados en su país. Nosotros veíamos el primer convertido, 30 años de ministerio. Y yo estaba feliz, además en la lengua con el pueblo que yo trabajaba, los Wolof. Y yo decía, Señor, qué maravilla. Y me acuerdo que uno de los convertidos de otra etnia llamada Naar llegó para mí y dijo así: yo estoy tan feliz que tú estés aquí. Yo sabía su historia, él no sabía nada sobre mí, pero yo ya sabía su historia. Aquel señor, no sé si todavía si aún vive, él salía todos los miércoles de su casa y despedía a su familia como si nunca más fuera a ver, porque él iba en la frontera donde habitan los Naar para hablar de Cristo a su pueblo. Y él había sido ya apedreado, ya había sido expulsado, estaba amenazado de muerte. Y aquel hombre diciendo para mí: yo estoy tan feliz que tú estés aquí. Y yo digo: más feliz estoy yo de verte y de ver el amor. Y él me decía: sabes que no sé cómo agradecer que vosotros los blancos hayáis venido aquí para hablar del amor de Cristo a nuestra gente, y yo no voy a morir sin dejar de hablar de Cristo a mi pueblo. Me acuerdo que antes del accidente yo estaba conduciendo, yo dije: no me arrepiento de haber venido, fue mi última palabra. Toda mi vida quedó por los suelos en un desierto. El Señor necesita hombres y mujeres dispuestos. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15 dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo están tus pies? Todo comienza por los pies. Son ellos los que nos llevan, ni siquiera el avión. Los pies dispuestos, los pies llenos de amor. Quisiera terminar con un pequeñito video que dice que quisiera despertar a nosotros como pueblo y iglesia. Hermanos, misiones es un campo muy grande y hay una generación que estamos perdiendo, lejana y cercana a nosotros, y que la iglesia necesita abrir sus ojos, poner su esfuerzo y predicar. Yo quisiera que veamos este video.
我们迷失 อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама 우리 잃어먹으면 안돼 Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia uns also believe ได้โปรดช่วยผมนะครับ no nos pierdan Don't lose us La misión no ha terminado todavía. Que yo sepa, Jesús todavía no ha venido. No los perdamos. Que Dios nos bendiga.